El primer elemento de circuito que vamos a considerar es la fuente de tensión independiente y se representa con el siguiente símbolo. Este elemento, como su nombre lo indica, suministra energía eléctrica a través de sus terminales. El subíndice S indica que se trata de una fuente, source. En algunas ocasiones se emplea también el símbolo de la derecha, sobre todo si se trata de una batería. Hay que observar que el signo positivo siempre se escribe en la raya más larga. La fuente de tensión independiente se caracteriza por tener una tensión constante entre sus terminales, que es totalmente independiente de la corriente que fluye a través de ella. En forma ideal, se supone que la tensión de la fuente no cambia sin importar la corriente que fluye entre sus terminales. En la fuente de tensión independiente, podemos dibujar la flecha de la corriente entrando a la terminal positiva. De esta forma, la potencia de la fuente está dada por el producto de su tensión y la corriente. Es decir, la fuente absorbe energía. Sin embargo, para el análisis de circuitos, vamos a considerar que las fuentes suministran energía y la flecha de corriente la vamos a dibujar saliendo de la terminal positiva. Otro elemento que usaremos en análisis de circuitos es la fuente de corriente independiente, que se representa con el siguiente símbolo. En este caso, la corriente a través del elemento es totalmente independiente de la tensión entre las terminales y es constante. En forma ideal, se supone que la corriente suministrada no cambia, sin importar la tensión entre las terminales de la fuente. Los dos tipos de fuentes anteriores son independientes porque su magnitud no se ve afectada por lo que pasa en el resto del circuito. Sin embargo, existen fuentes dependientes o controladas, donde su magnitud está determinada por una tensión o corriente en algún lugar del circuito que se analiza. Para distinguir las fuentes dependientes se usan los siguientes símbolos. Fuente de tensión controlada por tensión, fuente de tensión controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión y fuente de corriente controlada por corriente. La tensión que controla, es decir, V subíndice X, o la corriente que controla, es decir, I subíndice X, deben aparecer o definirse en alguna parte del circuito. Aunque el concepto de fuente dependiente puede resultar extraño, hay muchos componentes electrónicos que se comportan de esta forma, es decir, que su corriente o tensión está dada en función de otra corriente o tensión presente. En el curso de circuitos únicamente utilizaremos componentes como fuentes dependientes. En materias posteriores se revisarán otros componentes que se comportan de esta manera.